buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir con ustedes nuevamente en este encuentro referente a lo que son los principios generales del derecho. Les estaba diciendo o les estaba comentando en el anterior encuentro que íbamos a hablar un poco de lo que eran los valores, íbamos a hablar de lo que era la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Em, Uno de los detalles bastante importantes es que a veces nos hacemos la pregunta o el cuestionamiento, disculpen ustedes, respecto a cómo figuras como los valores van a estar establecidas de una manera u otra en la normativa o en el ordenamiento jurídico interno de un determinado país o un determinado estado. Pero efectivamente sí se toman en cuenta para establecer lo que son las normas que se encuentran establecidas dentro de los ordenamientos jurídicos. Entonces, si nos vamos a lo que es los valores del derecho, de conformidad con el doctor Yuri Naranjo en su texto Introducción al Derecho de la Universidad Santa María del año 1953, la universidad, em, el doctor Yuri Naranjo establece que los valores del derecho, la axiología jurídica, es aquella rama de la filosofía del derecho que estudia los valores que éste persigue. La axiología, ojo. Para algunos autores, la palabra valor es sinónima de finalidad o fin. Pero en el caso de lo que nos atañe a nosotros acá, el valor es un concepto que se tiene sobre algo de conformidad a lo que nosotros conocemos. Y conforme al criterio, algo será bonito o será feo, malo o bueno, justo o injusto. Pero ¿cuál entonces sería el concepto gramatical del valor? El grado de utilidad o actitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. De aquí lo que puedo rescatarles es que tomen en cuenta que con respecto a la axiología jurídica es aquella rama de la filosofía del derecho que estudia los valores que persigue. Tomemos en cuenta esto, por favor. ¿Y qué otro detalle hay que tomar en consideración? Hay que tomar en consideración lo que es la polaridad del valor. La polaridad es una nota esencial de los valores en razón de la cual la existencia de un valor se explica por la existencia de su contrario. Así la justicia vendría siendo a lo contrario de la injusticia. Es algo así similar para que ustedes me comprendan coloquialmente como cuando hablamos de los sinónimos y los antónimos. Esa es la polaridad del valor. Entonces, vemos lo que es seguidamente la jerarquía del valor. Para una corriente axiológica, los valores entre sí guardan cierta gradación. Así se puede decir que hay valores que son superiores a otros valores. Por ejemplo, es factible pensar que la dignidad humana está por encima de la belleza o de la fealdad y que el bien común definitivamente está por encima de esa libertad individual. Cuando se invierten estos valores en esta gradación, se está en presencia de una subversión valorativa, porque si yo tomo en consideración este, que lo bonito o lo feo está por encima de la dignidad humana, estoy hablando de algo atroz. Disculpen la palabra, pero es algo sumamente atroz. No podemos invertirlo porque es algo que realmente pues no cabe, aunque muchas personas podrían llegar a hacerlo con un facilismo, pero no es la idea. Entonces, si vemos esta situación, verifiquemos entonces lo que son los conceptos como de la justicia. Los detengo a pensar. Para ustedes, ¿qué es la justicia? ¿Tomarían en cuenta o tomarían en consideración primero qué es algo justo o qué es algo equitativo, igualitario? Si nosotros nos vamos a lo que es la igualdad, es aplicar todo igual para todos. O sea, si, por ejemplo, a todos nos corresponde, por decir, 1 kilo de arroz, este, a todos se les daría lo mismo. Allí estaríamos respetando el derecho a la igualdad. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que tomar en cuenta que existen unas diferencias en donde
Tomando en cuenta esa diferencia de esa persona, de ese ser humano, tendríamos que llegar a aplicar otro tipo de situaciones que hagan equitativa la efectividad o el disfrute de estos derechos. Porque si, por ejemplo, a una persona se le asigna un libro para leer, pero una de ellas o un grupo de ellas es invidente, tendrían que darle el mismo libro, pero con el método braille, verificando que efectivamente esas personas pueden leer bajo el método braille para que se le garantice su derecho. Allí yo estoy garantizando la equidad y la igualdad. Pero cuando yo le entrego a todos por igual un libro sin tomar en cuenta lo que es el método braille o el hecho de que estas personas no pueden ver, allí es donde se complica la situación. Entonces a, les llamo la atención con respecto a ese hecho para que analicen y verifiquen estos hechos. Tomando en cuenta esta situación, entonces la justicia es una característica esencial del derecho. Aunque hay personas que llegan y dicen que no es esencial o que no se toma en cuenta, es muy importante lo que persigue el derecho y las tendencias. Allí nosotros con respecto a la justicia podemos tomar en cuenta definiciones brindadas por Sócrates, por Platón, por Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino y por otros más. Por ejemplo, para Sócrates, me permito leerles, la justicia, la virtud se identificaba con la ciencia y puede ser enseñada como esta. La justicia es una virtud y la justicia divina está por encima de la justicia particular. Justamente, pues aquí hay que verificar también el hecho de que nos encontramos en otra época y se ventilaba o se tomaba en cuenta el hecho de la parte religiosa, en donde lo divino era algo muy especial. No estoy diciendo que ahora no lo sea, pero ahora hay un enfoque muy diferente. En cambio, en esa época lo divino era algo excepcional y tomando en cuenta esto, estaba por encima de cualquier situación particular. En el caso de Platón, preferible era sufrir la injusticia que cometerla. La justicia era una de las cuatro virtudes capitales que después pasarían a la filosofía cristiana con el nombre de virtudes cardinales. ¿Cuáles son entonces las virtudes cardinales? Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Para Platón, la finalidad del Estado es lograr la felicidad por medio de la virtud. Y no sé si recuerdan que, o no sé si lo mencioné en la clase anterior, que cuando nosotros hablamos del derecho administrativo, hablamos de la centralidad de los derechos del ciudadano. El ciudadano está en el centro de todo y no es el hecho de lo que generalmente se ventila, que la administración de justicia y la administración pública está al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de aquellos que prestan esa administración, esos funcionarios. Es por ello que justamente se denominan funcionarios públicos, porque tienen que servirle al público. Y eso lamentablemente ha quedado de lado. Se busca, con el principio de la buena administración, que eso efectivamente se materialice y que se cause en todas las personas o que se genere en todas las personas la mayor felicidad posible. Para Aristóteles, existen varias formas de justicia. La distributiva, referida al reparto de bienes y honores a los ciudadanos según los méritos, y la rectificadora o igualadora, destinada a presidir las relaciones de cambio. Pues justamente Aristóteles, el primero que habló de la equidad como medio para aplicar mejor la justicia. Entonces recuerden, como les dije hace unos minutos al comienzo de la clase, que fue Aristóteles el primero que habló o dejó por sentado lo que era la equidad. Y muchas veces las personas confunden la equidad con lo que es la igualdad y son situaciones totalmente diferentes. Disculpen ustedes. Tomando en consideración esta situación, también existen conceptos como el de Santo Tomás de Aquino, que establece que la justicia es un hábito por el cual el hombre quiere y obra rectamente. Por medio de ella se consigue el bien común. Pero para ustedes, ¿qué sería el bien común? El bien común sería llegar y sacrificar, por ejemplo, que mis derechos prevalezcan sobre los de otras personas. O, por ejemplo, el hecho de que de casos de empresas transnacionales. Hay empresas transnacionales que cuando residen o cuando se ubican en determinados lugares,
porque necesitan establecerse allí o porque económicamente es beneficioso para ellas, estas transnacionales pueden llegar a afectar, por ejemplo, el agua del territorio en donde se encuentran e incluso mucho más allá de sus fronteras. Entonces, si nos vamos al deber ser, el hecho de que perjudique a un gran conglomerado de personas, incluyendo grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad como los pueblos originarios, esto debería causar alarma, debería causar la atención de los organismos internacionales y muy especialmente de los órganos internos que deberían vigilar el buen funcionamiento de estas transnacionales, el tratamiento de las aguas y la no afectación, o por lo menos procurar que no se afecten entre ellos. Pero realmente esto sucede muy poco. Y tomando en cuenta que sucede muy poco, es donde sería genial que cada uno de ustedes le pusiera lupa. Por ejemplo, hay muchas transnacionales que se atreven a verificar algunas situaciones dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como estas organizaciones internacionales y estas instituciones internacionales ameritan bastante dinero para poderse mantener y realmente la vida de aquellos funcionarios que están en esos determinados cargos es bastante ostentosa, estas transnacionales les inyectan o les dan un determinado dinero a estas organizaciones internacionales y les dicen que por favor ventilen o estudien casos y emanen decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre determinados temas, pero no de otros. Entonces, por ejemplo, se puede llegar a hablar de violencia de género o de violencia contra la mujer, pero no se habla de la contaminación de las aguas a nivel internacional. Entonces, aquí realmente no es que esté dejando o queriendo dejar de lado la importancia de los derechos de todas las mujeres a una vida libre de violencia, especialmente de las niñas que son tan afectadas en esta situación, sobre todo en Latinoamérica, existiendo tanta violencia y donde las niñas son tan afectadas que incluso no tienen derecho ni a la educación. Pero lo que yo digo es por qué estas organizaciones y por qué estas instituciones a nivel internacional no se ponen los pantalones en el puesto, y lo digo con todo el respeto que se merecen, pero lo hablo coloquialmente porque es así. ¿Por qué realmente no estudian situaciones que deben estudiar porque son de gran preocupación? Era como lo que yo decía en la clase anterior. Si hablamos de la clasificación de los derechos, y el derecho al ambiente sano se encuentra en la segunda generación, pero sin el disfrute de ellos, no podemos disfrutar de los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. ¿Cómo se le ocurre que nosotros podamos tener calidad de vida? Entonces, una de las cosas que deben tomarse en consideración a nivel internacional es el estudio de temas tan importantes como el tratamiento del agua. Eso es algo que es muy importante y que se ha dejado de lado porque realmente no se le ha hecho revuelo. Entonces, el hecho de que ustedes estén acá, el hecho de que ustedes estén estudiando, el hecho de que ustedes le dediquen tiempo a estas situaciones, pues para mí es de una gran satisfacción. Yo lo felicito porque lo que más deseo es que por motus propio, por motivación propia, se conozca de parte de ustedes las prácticas éticas y sostenibles, el hecho de que hay medios y hay maneras de realmente ventilar muchas situaciones, pero tiene que haber voluntad y tiene que haber el movimiento de muchas personas. Por eso justamente es que, disculpen ustedes, por eso es que justamente las 3D de los defensores de derechos humanos son documentar, denunciar y difundir. Si nosotros no documentamos, pueden pasar por alto muchos detalles que realmente son los que se toman en cuenta para tratar de solucionar el caso. Denunciar, porque si no denunciamos, las organizaciones correspondientes no van a saber qué hacer o no van a hacer nada porque omiten y desconocen la situación. Y difundir, sobre todo ahorita que está tan en auge y en boga las redes sociales y que por medio de las redes sociales y de múltiples maneras podemos difundir información, de esa manera el colectivo en general conoce lo que está sucediendo y con esto las 3D se materializan y pueden incluso cambiarse normas.
Entonces, este tema de los derechos humanos es muy amplio, es rico, lamentablemente lo han usado muy mal, pero es sumamente importante en todos estos hechos. Este, mm, por eso, pues yo lo llamo a la reflexión, porque tiene que tomarse en cuenta temas que realmente tratan del bien común, no solamente temas como los que estamos acostumbrados ya a escuchar referentes a la violencia de género. Hay temas mucho más allá. Y tomemos en cuenta que si nosotros gozamos de un ambiente sano y de un agua en el cual las personas puedan acceder sin necesidad o sin que estén contaminadas o estén adquiriendo enfermedades, se está dando un gran paso. El detalle es cuándo se va a realizar. El detalle es quién le coloca la cascabel o el cascabel al gato. Eh, Pasando ya estos conceptos y dejando el ejemplo respecto a distintas situaciones, respecto a un derecho que me corresponde como transnacional o como ser humano individual, y omitiendo lo que es el bien común, que en principio es lo que más importa, se ve lo que es la justicia considerada como equidad. La equidad actualmente se considera de dos maneras. Primero, como adaptación de lo dispuesto en la ley a las circunstancias de un caso en concreto. Y segundo, como la mitigación y dulcificación del rigor de la ley en su aplicación. Em, yo me voy más, entiendo que existen las dos, pero me voy más primero al primer caso, que es adaptar lo que se dispone en las leyes a las circunstancias de un caso en concreto. Y esto es lo que se debería dar, porque ya mitigar o bajar o dulcificar de rigor de la ley en su aplicación, no considero que sea bueno porque la ley hay que aplicarla y hay que aplicarla de manera íntegra, aun y cuando exista el principio pro homine, que es en pro de las personas, y no es que esté diciendo que se vayan a perjudicar. Solamente que estoy diciendo que cuando hayan dos leyes en donde se puedan aplicar a un mismo caso, siempre hay que aplicar la más beneficiosa. Pero además de aplicar la más beneficiosa, tengo que aplicarla en su integridad, no una parte de una y la una parte de otra, que se los dije en la clase anterior. Entonces ya mitigar la efectividad de la misma o dulcificarla no estaría bien. Lo mejor es analizar las situaciones y ver el caso en concreto. En cuanto al concepto amplio, es la adaptación de la norma jurídica a la realidad, apreciando exactamente las circunstancias concurrentes en el caso. En el concepto restringido, es la adaptación de la norma jurídica a la particularidad del caso en concreto para aplicarla de una manera más benévola. Y ya a nivel general, la equidad es una parte de la investigación correctora del derecho con el sentido de adaptarse a la norma jurídica a todas las realidades que concurren sobre un hecho determinado. ¿Qué sucede? Que ya dejando claro lo que es la equidad, tomando en cuenta los conceptos que se establecieron a nivel de la justicia, hay que verificar también lo que es el bien común. Y como les dije, qué mejor ejemplo que verificar que las personas realmente todas se beneficien de un determinado hecho o de no realizar algo que las pueda perjudicar. Lo más importante es ventilar el bien común. Y por eso los derechos individuales no pueden afectar o no deberían afectar a la mayoría. Lo ideal es conciliar las exigencias del suyo individual con el suyo social y que el interés individual quede de lado y prevalezca lo que es el interés colectivo. Los bienes individuales tienen que dejarse de un lado y tomar en cuenta el bien general, el bien que favorezca a todas las partes en sí. Otro de los detalles importantes en cuanto al bien común es tomar en cuenta los casos en concretos, verificar que en cuanto al bien común, hay muchas personas que tomando en cuenta o aprovechándose de su posición, de su cargo, pueden afectar a un gran conglomerado, pero para eso es que nosotros también contamos, por lo menos en el derecho interno, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece una serie de garantías y de derechos que garantizan esto. En el preámbulo, y me permito leerlo, el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios,
el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal, descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, para este y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin ningún tipo de discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y el referendo democrático, decreta la Constitución. Disculpen haberlo leído tan rápido, pero pues tomamos en cuenta que el tiempo de los encuentros también es muy corto. Si ustedes observan se detienen a leerla con calma en sus hogares o en un momento donde estén elaborando que puedan leer, el preámbulo es como muy ideal, pero cada una de las palabras que se encuentran en ella reflejan todo lo que se encuentra establecido dentro de la Constitución y está el bien común. Entonces es algo que puede pasar desapercibido, pero siempre está presente y es sumamente importante. Es por ello que el artículo 1 de la Constitución establece que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta el patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar Libertador. Y son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Por su parte, el artículo 2 establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores, ojo con los valores, y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Hace rato les comentaba que habían personas que dudaban que realmente los valores estuviesen establecidos en la normativa jurídica o en el ordenamiento jurídico venezolano o en los ordenamientos a nivel general. Pero si ustedes observan este artículo 2, existen estos valores superiores y comenzando por la vida, además de la libertad, la justicia, igualdad y solidaridad, son sumamente valiosos los valores y siempre se está trabajando con ellos dentro de las normas del ordenamiento jurídico. El artículo 3 establece que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a la dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. ¿Qué sucede? La educación y el trabajo son los procesos fundamentales y esenciales para alcanzar todos los fines que se encuentran allí. Si nosotros no gozamos de educación y trabajo, como les dije en la clase anterior, si mal no estoy, este, no existe una calidad de vida. Por ello es tan importante que las personas tengan acceso a la educación, como lo establece el artículo o el objetivo, perdón, el objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que con esto se puedan materializar todos los demás objetivos, que son 17, y realmente la gente o las personas, perdón, disfruten de lo que efectivamente merecen, que es la máxima felicidad posible. Em, Otro de los detalles importantes es que, bueno, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esto se encuentra establecido en el artículo 5 y la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Ya habiendo leído superficialmente los artículos de la Constitución y el preámbulo que suena tan bonito,
pero tan importante, es en donde yo quiero hablarles o quiero compartir con ustedes el tema de la seguridad jurídica. Por una parte tenemos la justicia, veámoslo como un triangulito. Arriba tenemos la justicia. La justicia es sumamente importante y la justicia es aplicada por los tribunales competentes. Y gracias al artículo 26 que establece la tutela judicial efectiva es que podemos realizar solicitudes de acciones y estas deben ser recibidas y atendidas por cada uno de los funcionarios que se encuentran allí. ¿Qué sucede? Tenemos la justicia, tenemos lo que es el bien común. Siempre la justicia tiene que estar al servicio del bien común para beneficiar al mayor número de personas, por no decir que todas. Es lo ideal. Pero por otro lado, nosotros como ciudadanos pertenecientes a un determinado estado o en un determinado territorio, obviamente está porque es uno de los elementos del estado, contamos o debemos contar con lo que es la seguridad jurídica. El hombre posee la necesidad de la seguridad, de que su propia persona, su familia y los bienes estén garantizados por ese derecho positivo, por ese derecho que se encuentra estatuido y establecido en determinadas normas. En cierta forma, esta garantía llamada seguridad se confunde con la justicia porque también es una finalidad y una aspiración, perdón, del ordenamiento jurídico. Se puede decir, pues, que la seguridad es la garantía del equilibrio social. En cuanto a la problemática de los derechos humanos, como les dije, este es un tema bastante interesante porque como les comentaba en la primera clase, existen clasificaciones o generaciones de los derechos humanos y siempre se está dilucidando cuál es más importante que el otro. Pero tomemos en cuenta que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y que la afectación del uno afecta a todos los demás. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo vulnero el derecho a la salud o no se está garantizando en su totalidad, la salud me está afectando el derecho a la vida y así sucesivamente. Por eso es que existe una problemática. Em, Está, por ejemplo, para que ustedes tomen en cuenta y cuando puedan leerlo lo hagan, es de norma de soft law, que es derecho suave, por ser una declaración y no estar los estados obligados realmente a ella, sino que lo hacen por voluntad propia. Se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los invito a que lo verifiquen. Em, en cuanto a lo que son las normas específicamente, se entiende por norma, y disculpen que vaya un poquito rápido, pero hay que aprovechar el tiempo, se entiende por norma un juicio lógico valorativo del deber ser, de índole técnica, social, moral, jurídica o religiosa. Y nosotros siempre vamos a estar rodeados de normas, independientemente y así no lo veamos porque nos vamos desenvolviendo en la sociedad de determinada manera. Y las primeras normas las podemos llegar a ver en nuestros hogares, en nuestras casas. Son sumamente importantes saber que realmente tenemos que ajustarnos a ella. Imagínense que no existieran normas de distinta índole, ¿cómo sería nuestra convivencia? Si realmente contando con ellas, muchas veces se vulneran determinadas situaciones. El concepto de norma jurídica es que es un juicio lógico o valorativo del deber ser de carácter general y que cuenta con la posibilidad de coacción para garantizar su cumplimiento. Y este equivale a lo que es el derecho objetivo. Entonces ya saben, es un juicio lógico valorativo. Es de carácter general, no es específico. Porque si hablamos de un carácter específico, nos podríamos centrar, por ejemplo, en aquellas normas específicas que tratan sobre los solicitantes de refugio y refugiados. Solamente estaré hablando de esas personas que encajan en esas condiciones o en esos requisitos que se establecen en la ley para la protección de los solicitantes de refugio y refugiados. Significa, realmente se denomina LORRA, Ley Orgánica para los refugiados, refugiadas, asilados y asiladas. Este sería un caso específico, pero a nivel general, una norma es de carácter general y cuenta con la posibilidad de coacción para que se garantice ese cumplimiento. Entonces se encuentra el supuesto de hecho y se encuentra la consecuencia jurídica. Y por ello es que equivale al derecho objetivo. ¿Cuáles serían las características entonces de lo que es la norma jurídica? Según la mayoría de los tratadistas consultados,
La norma jurídica posee generalidad. Como les dije, se aplica para todos por igual o debería aplicarse para todos por igual. Segundo, es racional. No se aplica una norma o una norma no se encuentra establecida dentro de un determinado código, como por ejemplo el Código de Comercio, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil que rige el proceso en su totalidad. Sí, no es racional. No podemos hacer algo, disculpen la expresión, al lado de los cabellos. Tiene que tener una secuencia, un orden, una sistematicidad y están allí porque ha sido estudiada por aquellas personas conocedoras del derecho y se ha realizado un estudio dentro de la sociedad para que justamente esas normas sean las que nos rijan. Tercera característica, la obligatoriedad. El hecho de que existan las normas no es que están allí por estarlo, sino que el deber ser es que se encuentran allí, que se tienen que respetar y acatarse si yo, por ejemplo, me encuentro inmiscuida o estoy dentro de la misma. La coercibilidad, bueno, aparte de que es obligatoria, si yo cometí algún delito o realmente estoy dentro del supuesto hecho de esa norma, pues ya sé que tengo una determinada sanción por haber cometido o por haber omitido un hecho. Em, Hay personas que le agregan una quinta característica, aparte de lo que es generalidad, racionalidad, obligatoriedad y coercibilidad, se le agrega una quinta característica que es la exterioridad u objetividad, porque independientemente del yo en cada sujeto, existe aún en contra de la voluntad de quien se le impone, o sea, es siguiendo nuestro sentido filosófico una parte o parcela de la realidad. Tiene que ser externa, tiene que ser visual, tiene que realmente ser un referente para tomarla en cuenta. Entonces, esta es algo bastante importante, tomarlo en cuenta y dentro de estas otras características que no son tan importantes como las que les acabo de mencionar, está también lo que es la bilateralidad, porque obliga y existen una serie de deberes, pero también consagra lo que son derechos. Es heterónoma. ¿Por qué se dice que la norma jurídica es heterónoma? Porque está impuesta al sujeto por un legislador. No se la da el mismo, sino que es dada por una instancia superior que ha decidido cuál es el patrón de conducta que debe seguir. Como les acabo de decir, son estudiosos del derecho, son personas que tienen una trayectoria, que tienen experiencia y justamente por eso es que les están aplicando. Y la exterioridad pueden preocuparle asuntos de más variada índole y ante ellos adopta posturas en su íntima convicción. Pero al derecho lo que le interesa no son los problemas interiores, sino todo aquello que tenga que ver con la conducta humana. Acciones, omisiones, imprudencia, negligencia, impericia. Ese resultado de esos actos o de esas omisiones es lo que se debe tutelar y es lo que se debe vigilar. Por ende, la norma jurídica, dentro de algunos estudiosos, es considerada como característica la exterioridad. Pero ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y cuántos tipos de normas hay? Como les dije, existen normas jurídicas, pero también existen normas éticas o morales que podemos en parte ventilarlas o verlas dentro de los ordenamientos jurídicos, pero no todas se encuentran allí y muchas de ellas las conocemos por la formación que tenemos en nuestros hogares, no es por otra cosa. Están también las normas religiosas y cada una de ellas pues tiene sus determinadas características. Por ejemplo, en el caso de las normas jurídicas, son generales, no son individuales, son racionales, obligatorias, coercibles, por ende, pues no son incoercibles, son bilaterales, algunas unilaterales, heterónomas. em, con respecto a la exterioridad, pues efectivamente lo que le interesa al derecho es vigilar las omisiones, imprudencias o actos que haya realizado. Y por otra parte, pues es social, no es individual, no son interiores. Pero en el caso de las normas éticas o morales, ya es muy diferente porque no son morales para todas las personas. Sí son individuales, se toma en cuenta en cuanto a la racionalidad, la bondad, no son obligatorias ni son coercibles en su mayoría. No quiero especificar casos en general, sino que estoy siendo muy superficial. Son incoercibles, no son bilaterales, son
unilaterales, no son heterónomas, son autónomas, exteriores, a la vez son interiores y son individuales, no son sociales. Si nos vamos ya a lo que son las normas religiosas muchas veces dentro del grupo efectivamente son generales, no son individuales. En la racionalidad se toma en cuenta el valor de la beatitud, no son obligatorias ni son coercibles. Esto es relativo porque hay personas que, bueno, son tan creyentes de una determinada religión e incluso me atrevo a decir con el respeto que se merecen, son fanáticos y esto se convierte ya en algo que es una carga que incluso es mucho más fuerte que incluso, disculpen la redundancia, las normas jurídicas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo y me disculpan aquellas personas que forman parte de esa religión de aquellos que no comparten que a sus hijos o a ellos mismos les transfieran sangre, exista transfusión de sangre, porque la religión no se lo permite. Entonces está en juego la vida y la salud de las personas. ¿Cómo puedo yo colocar en juego la vida y la salud de las personas? Porque la religión me dice que no puedo recibir una transfusión de sangre de otra persona. Yo entiendo que es un tema delicado, entiendo que exista la fe, entiendo que exista personas creyentes y eso me gusta, pero también hay que diferenciar lo que es la espiritualidad de lo que es la religión y ver que hay casos extremos en donde por esa justa urgencia esa persona necesita una transfusión de sangre y ahí es donde no podemos detenernos en casos como esto, en normas religiosas, porque realmente si ustedes sopesan la importancia de la vida, no hay ninguna otra que la iguale. Entonces, pues lo llamo a la reflexión. Son incoercibles, no son bilaterales, son unilaterales las normas religiosas, heterónomas, no son autónomas, son exteriores, no son interiores y si son individuales, no son sociales. En cuanto a el juicio lógico valorativo de la norma, la realidad está constituida por el individuo pensante y su mundo circundante, natural, social y cultural. Y se puede decir que hay dos realidades, la realidad natural y la realidad cultural. Cuando el pensamiento se aplica a una de estas realidades, se tiene el conocimiento. Pero el conocimiento, además de una representación de la realidad, es una interconexión de conceptos, es un juicio. Cuando tú conoces y cuando ves la realidad, tú estás emitiendo un juicio de conformidad a lo que ves y a lo que sabes. Y el hecho de que observemos las cosas de manera natural, elaboramos juicios existenciales de que presentan la realidad tal cual es. Pero en los juicios normativos en derecho son éticos. Y hay que tomar en cuenta que estos juicios normativos éticos son el resultado de comparar conceptos que no tienen existencia en realidad, dado que la norma establece el mandato y en la realidad el deber no tiene consistencia. En el derecho, pues, no es otra cosa que un conjunto de juicios éticos. Hay que tomar en cuenta y hay que diferenciar que el derecho es una cosa, la ética es otra cosa. Y aun y cuando, por ejemplo, ustedes se van a percatar, cuando verifiquen una demanda que el tribunal y el juez específicamente verifica que la demanda cumpla con todos los requisitos establecidos, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, y que no vaya en contra de la ética, las buenas costumbres, y la moral, es muy importante el hecho del respeto y la aplicación de lo que son las normas jurídicas. Ya para la próxima clase voy a comentar algo más de lo que es el juicio normativo y otras consideraciones que considero que son bastante valiosas para analizar o seguir analizando los principios generales del derecho. Cualquier detalle, pues estoy a su disposición por medio de la plataforma. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.